Saludo a la amada iglesia y a los hermanos, donde quiera que estén, con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy continuamos en esta serie, el cuarto episodio, y vamos a tratar estos temas que cuestan entender, cuestan mucho aceptar en algunas situaciones, y mayormente que sea del nivel de espanto que se observa. Muchas personas han tenido la acción correcta de abandonar muchos lugares porque sin ver esta información, sin entender esto, comprobaron de todas maneras que era un sistema sumamente abusivo y que no podían estar ahí, no podían estar en ese lugar. Algunos al comienzo, los primeros días, ya lo entendieron o lo vieron mal y dijeron yo acá no. Otros duraron años, lamentablemente, y vieron los efectos de la obra que hacían. Y algunos están siempre ahí, prisioneros porque no entienden nada. Entonces, este es el cuarto programa sobre manipulación, abusos, control coercitivo y silencios. En las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad y un sistema piramidal de gobierno. Y quiero mencionar algo que venimos hablando y lo quiero reiterar porque el sistema piramidal de encubrimiento por excelencia tiene estos asuntos que voy a mencionar. Escúchelo con atención para reconocerlo. Cuestionar al pastor o al apóstol es cuestionar a Dios. O sea que el pastor o el apóstol logró el nivel de Dios. Así que si usted lo cuestiona y no se lo puede cuestionar, entonces quiere decir que ya llegó al nivel de Dios. Cuestionarlo era blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea que es un pecado mortal al pastor o al apóstol o a una autoridad. La obediencia absoluta era mayor virtud, o sea que las personas, las mejores personas eran las que obedecían ciegamente. ¿Y cómo sigue el asunto? Nunca preguntar, nunca dudar. Esto es el extremo, pero usando versículos bíblicos y la palabra de Dios de una manera totalmente perversa, se puede hacer esto. Se hace esto y se ha hecho esto durante siglos. Si un pensamiento inapropiado pasa en mi mente, creía que estaba atacado por Satanás. O sea, si había un pensamiento mío que me decía en mi conciencia y me estaba mostrando que esto no puede ser, hay que atribuírselo a Satanás y a los demonios para tener un control más. No se escape el control. Todo se manejaba en un silencio espeso, en un silencio extremo. Me decían que yo nací en la iglesia verdadera, que era parte del remanente. Desde niño, desde la cuna comienzan con este sistema. Y luego, si no son de la cuna, lo van aplicando a medida que llegan. No todos están en una situación de caer en un sistema así y de aceptarlo, pero un gran porcentaje cae. Porque lo que estoy hablando es lo que esencialmente es, pero se usa la palabra de Dios, se usa ejemplos bíblicos, y eso lleva a que muchos no lo entiendan y que lo asuman como voluntad de Dios cuando no es para nada en absoluto. Estábamos entrenados para obedecer ciegamente desde nuestra infancia, desde que nacían. Estar triste o enfermo era falta de fe. Las palabras libertad, individualidad o autonomía eran conceptos ajenos. La estructura no me permitía pensar por mí mismo. Fui programado para venerar y no para amar, para temer y no para confiar, asustados de preguntar. Hay miles de niños creciendo en ese entorno y en ese formato. De donde viene esta información es de un ex agente de un sistema, de los más perversos, corruptos que jamás hubo, y se llama Iglesia de Jesús, donde había todo abuso infantil, pedofilia, abuso adolescente, jóvenes, un verdadero pandemonium
Estas son las normas. Y estos sistemas, si usted sabe mirar, lo va a encontrar en cualquier lado. Lo va a encontrar en cualquier institución. Fui programado para venerar y no para amar. Para temer y no para confiar. Asustado de preguntar. Yo creía que mi único deber era servir sin reclamar nada. Eso no es fe, es control. Me incluyeron por mi fidelidad en reuniones restringidas. Me sentía más cerca de Dios. La palabra del apóstol, del pastor o de la autoridad, para mí era ley. Éramos los guardianes de la santidad, los responsables de defender el honor del hombre de Dios. Si me mezclaba con el común de los miembros de la iglesia, podía contaminar al apóstol, al pastor o a la autoridad. Así que yo no me juntaba con ellos. Cuando me pidieron que vigilara a ciertos miembros y observara sus conductas sospechosas, lo hice. Cuando me dijeron que una hermana era rebelde, me distancié de ella. Todo en nombre de la lealtad. Nos pagaban con ropa especial, viajes, etc. Cuando se habla en estos lugares de hermanas rebeldes, eran de hermanas cansadas de abusos sexuales, cansadas de los depredadores. Cuestionar cualquier cosa era atacar a Cristo en su manifestación presente. Cuando escuché de miembros que denunciaban abusos, me alejé de ellos. Estaban enseñados a que no se escucha a nadie, acá no se anda con chusmerío, y de esa manera permitían el abuso. Cuestionar cualquier cosa era atacar a Cristo en su manifestación presente. Cuando escuché de miembros que denunciaban abusos, me alejé de ellos. Me decían que eran calumniadores, apóstatas, instrumento de las tinieblas. Tenga presente esto, Me decían que eran calumniadores, apóstatas, instrumento de las tinieblas. Esto es totalmente natural y la forma en la cual rechazan cualquier tipo de denuncia cuando se trata de los ministros. Sea lo que sea. Haya cometido adulterio, haya cometido fornicación, haya hecho un acto de lo que sea, siempre tratan de condenar al inocente y a los que vieron algo. Mi compromiso no era con la verdad, sino con la lealtad al pastor, al apóstol o al ministro, la autoridad. Una lealtad ciega que confunde la fe con la idolatría, que confunde la obediencia con la modestia, que enseña que ser crítico es malo, cuestionar es ser rebelde, que tener dudas es ser débil. Creía de verdad que estaba haciendo el bien. Siempre tenían una explicación religiosa para todo. Si alguien cuestionaba, era porque tenía un espíritu de envidia. Si alguien criticaba, era un ataque del enemigo. Si alguien abandonaba la iglesia, era porque no soportaba la santidad. Este discurso nos mantenía ciego y en silencio. Si usted ve cosas de estas en su iglesia, acciones, actitudes, preocúpese. Preocúpese porque está en un lugar sumamente peligroso. En esos lugares el abuso es permanente. Los pastores y los ministros se acuestan con las hermanas, con todas las que pueden. En todos los casos que se observa este punto, las hermanas están en peligro ahí. Las jóvenes, todos están en peligro ahí. Técnicas de manipulación emocional usando textos bíblicos. Este es otro caso en donde llega a la iglesia cualquier persona y una vez que ya está en la iglesia, aceptó a Jesús, está en la iglesia, un día le piden que se sume a la iglesia a trabajar más formalmente y que haga un curso de teología con el fin de prepararse para ministrar, porque lo ven que es un instrumento adecuado, que está cumpliendo con las pautas de la institución y como tal lo aceptan. Muchas personas creen, porque viene el pastor y le dice algo, que ya es Dios que lo está llamando.
y aceptan lo que el pastor le dice, sea varón, sea mujer, etc. Una persona así, en donde la autoridad, el pastor le dijo que tenía que estudiar, lo asumió como palabra de Dios. ¿Y qué encontró en los estudios que hizo? Técnica de manipulación emocional usando texto bíblico. ¿Qué le enseñaron aparte de los pactos, dispensaciones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología 1, Teología Sistemática 2, etc.? ¿Qué le enseñaron? Cómo identificar las necesidades de las personas. Cómo usar la Biblia para ofrecer soluciones. No que Dios ofrece soluciones, sino que la Biblia responda, le sea útil. No sea la respuesta de Dios, sea usar la Biblia para dar una respuesta. Cómo hacer el llamamiento para que la gente ofrende más. Cómo crear dependencia espiritual. No que dependan de Dios, que dependan de la pastora, el pastor, el diácono, el anciano. Dependencia. La dependencia es de Dios. Algo raro y acá, ¿no? Hacerles creer que solo serían bendecidos si están bajo nuestra cobertura espiritual. Ese es el peor engaño. ¿Sabe por qué? Porque la persona cae en una situación que nada pueden hacer. Toda su vida está totalmente supervisada y controlada por alguien que muchas veces termina siendo un depredador, en todo sentido. O una depredadora en todo sentido. Y segundo, no puede ser cobertura espiritual de nadie, porque Dios no entregó a ningún hombre eso. Él es suficiente. No hace, eso es un abuso. En aquel momento no lo veía como manipulación ni control. Estaba creyendo que estaba siendo una buena pastora al cuidar de las ovejas. O sea, la persona al enseñarle esto, personas simples, personas sin capacidad de un análisis profundo, lo asumen como la voluntad de Dios, pero llega el momento que ven el fruto de sus actos. Por eso dice, en aquel momento no lo veía como manipulación ni control. Estaba creyendo que estaba siendo una buena pastora al cuidar las ovejas. Hoy comprendo que aquello era, escuche bien esta definición, un manual de cómo explotar la fe ajena. O sea que el inspirador de esto tenía poco de Dios, poco del Espíritu Santo de Dios y mucho de saqueo, mucho de truán. Era un manual para explotar la fe ajena. Cómo usar la fe y la confianza que depositaban en Dios en una iglesia, pero cómo usarla ellos. Y cómo utilizar el mensaje de amor de Jesús, escuche, en una herramienta de control y enriquecimiento. Cómo controlar, cómo mantener y cómo conseguir dinero. Vamos a otro testimonio similar sobre este asunto. Pasé 22 años enseñando desde el púlpito, pero nunca confesé algo que me ha quitado el sueño. Hoy voy a contárselo. Durante todo ese tiempo usé 5 tácticas de miedo, asustar. Sepa bien que Dios no actúa con nada que tenga que ver con miedo. El miedo es la fórmula de Satanás y de los demonios, Dios no. El miedo es algo natural que nos ayuda en nuestra protección, en los peligros y en los riesgos, pero no un miedo ajeno a las cosas espirituales y ajeno a la realidad. Este es un miedo fabricado. Durante todo ese tiempo usé 5 tácticas de miedo. Esto produce daños espirituales y psicológicos, para asegurarme de que nadie se atreviera a dejar la iglesia. Claro, querían que estén siempre porque la única fuente de dinero es las personas. Si las personas se van, no hay ingreso de dinero. Y dice, y funcionaron muy bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil salir de algunos lugares? Pregunta, porque ellos llevaron una situación que a las personas se les hacía muy difícil. Aunque yo ya no quieras estar más ahí, tu alma no desea estar allí, pero vuelves.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está tu libertad? Mire esta confesión. Yo diseñé esa jaula. Fui pastora de una iglesia pentecostal de 500 miembros. Muchas palabras que yo decía no venían del cielo. Era una cárcel que ella formó. Un sistema de usar la Biblia que ella vio que le servía para sus propósitos. Nada tenía que ver Dios, ni el Espíritu Santo, ni la obra, nada, absolutamente nada del cielo. ¿Qué dice? Venían del miedo y del control humano, y le puedo decir más, espiritual, diabólico. Había que mantener el rebaño unido, costara lo que costara. Entonces usaban todo tipo de manipulación, usar la Biblia para distorsionarla y darle un sentido, para mantener en miedo y control a los miembros y a las personas. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo manipulé al principio sin entenderlo? Porque a lo primero no sabía. Y luego en plena conciencia. Las emociones y los miedos de las personas. Y cómo al final esas tácticas se volvieron contra mí. El miedo siempre termina devorando a quien lo siembra. Vamos al viaje oscuro de la fe manipulada y a la luz que encontré al dejarlo todo atrás. Vamos al viaje oscuro de la fe manipulada, de usar la Biblia, el texto bíblico, en forma perversa y digo diabólica, porque no es otra manera que eso. Esto es importante para manejar cada aspecto de la vida de las personas. Es muy importante si uno quiere tener un control absoluto. Táctica 1, táctica de miedo. Sembrar temor en donde no es necesario. Sirve para definir una situación, utilizando dudas y la cobertura espiritual como control. Toda duda es un ataque espiritual. Un caso. La salud mental de esta persona se quebró en años después. Es decir, vio un caso en donde utilizando esto, la persona quedó tan dañada, que se quebró. Vio los resultados de tergiversar el texto bíblico, utilizar la palabra de Dios como Dios no indicó y inspiración diabólica, le puedo decir, porque otra cosa no es eso. ¿Cómo siguen para el control? Cada pensamiento crítico, cada señal de cansancio, cada duda era un ataque espiritual. Mire, si usted está cansado es un ataque espiritual. Trabajó todo el día al sol hasta arruinarse, pero un ataque espiritual. El diablo anda por ahí. Cada pensamiento, si usted piensa, razona y trata de utilizar sus facultades mentales, es un peligro. Entonces dicen, cada pensamiento crítico, cada señal de cansancio, cada duda era un ataque espiritual. Mire qué absurdo. Pero eso creían, le hacían creer eso. Cada deseo de independencia, basta de esta presión, nunca era válido. Nunca era real. Todo era obra del diablo. Siempre era una prueba que debía superar permaneciendo obediente. Y lo mandaban a orar, tiene que ayunar más. Y eso no tenía que ver con ayuno, era una opresión que ellos mismos le imponían. Funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque cuando le dices que la mente es el enemigo, pensar, usar las facultades mentales, el pensamiento y el raciocinio, el enemigo, dejan de confiar en sí mismos y comienzan a depender plenamente de ti. No confían ni en ellos ya. Qué terrible esto, ¿eh? Qué tremendo. 2. Esta táctica es más poderosa, la doctrina de la cobertura espiritual. Quiero decirle que en el texto bíblico Dios nunca jamás entregó la cobertura a ningún hombre espiritual. El texto bíblico dice, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. La cobertura, ¿quién es? Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que dijo Jesús, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Quién era la cobertura? Jesús. Jamás es un hombre, eso es un atrevimiento, una acción perversa. El hombre no puede ser cobertura de nadie.
consiste en que el ministro y la conexión, mire, escuche esto, esto es ocupar el lugar de Jesús y del Espíritu Santo, consiste en que el ministro y la conexión con el cielo. Y desobedecer al ministro es lo mismo que desobedecer a Dios. O sea que Él es Dios ya. Y luego dice que usaban esta expresión, obedecer a vuestros pastores. Y esto era un mantra, todo el tiempo lavando el cerebro, un mantra y creando con una estructura mental en las personas sobre una tergiversación y un abuso. Obedecer la verdad y hasta donde él le compete. Porque muchas personas creen que obedecer al pastor es hasta tener sexo con el pastor. Cada decisión importante debe pasar por la supervisación del pastor o la pastora. Supongamos un ejemplo. Va el pastor, pastor, ¿qué dice usted? Me acuesto con mi marido, no dormimos casi siempre juntas, pero quiero ir un poco más. ¿Qué dice usted? Y claro, no, ¿cómo va a ser eso? Si no están dando infidelidad, no. Mire qué consejo, ¿eh? Qué terrible, qué terrible. Cada decisión importante debe pasar por la supervisación del pastor o la pastora. Es una esclavitud. Ya sea casarse, irse a otro lugar, cambiar de trabajo, son cuestiones personales. Un abuso. Agregábamos nuestra intuición y la convertíamos en revelación divina. Si vos haces esto, aquello, acá, allá, según como yo pensaba, era una revelación de Dios. Qué bonito, ¿eh? Cualquier cosa negativa que pasaba es culpa de la persona, nunca del ministro. El ministro no se equivoca nunca, jamás. La persona la culpa es permanente sobre la persona. La dependencia es tan fuerte que se le hace imposible dejarte. ¿Por qué? Porque creen que dejan a Dios. Táctica 3. Aislamiento disfrazado de santidad. O sea que para vivir en santidad hay que, escuchemos, les enseñaba a los miembros que el mundo es peligroso. Sí, por supuesto. Corrupto, lleno de tentaciones. Chocolate por la noticia, ¿no? Que sus amistades fuera de la iglesia eran malas compañías. Gracias por la novedad. Incluso los familiares no creyentes podían ser instrumentos de Satanás para alejarlos de la fe. No, el problema acá no es que esto real era el problema. El problema era que querían lograr algo que no les corresponde, porque le tienen que enseñar para que sepa vivir en el mundo que está. Jesús dijo, no lo quites del mundo, sino guárdalo del mal. Ellos se ponen, vení a mi sobaco, le dice, y bueno, así terminan, destruidos espiritualmente y psicológicamente. Esto separaba amistades y familias que eran buenas. Ella misma lo reconoce, lo veía. Y todos los que no respetaban nuestra doctrina y lo celebrábamos como una señal de compromiso con Dios. Tergiversación de la Biblia. Si te tienes que ir de la iglesia después de estar 10 años así, estás solo en el mundo, dice ella. Y sí. Te fuiste de tu familia, te fuiste de tus amigos, te fuiste todo, porque lo que hicieron es separarte, no que tú te santifiques. Separarte para tenerte bajo control. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos, y que no amemos el mundo. Pero no, esto es una tergiversación monstruosa. Una persona quería dependencia y menos control sobre sus actos y después regresó. La persona suele envolver porque están solos y no soportan esa soledad posterior. ¿Por qué? La dependencia es tan fuerte que la libertad pasa a ser un castigo y no una bendición. Eso es lo que produce toda esta artimaña y esta acción perversa sobre las personas. 4. Táctica, la culpa perpetua. Todo es culpa y siempre tuya. Siempre de uno. Si cayó un rayo es la culpa nuestra porque vaya a ser que estamos haciendo. Si sopló viento es culpa nuestra, porque tendríamos que tener control del viento también. Y si no es culpa nuestra. Y si nos enfermamos es culpa nuestra también. La culpa perpetua siempre estaba fuera del ideal. O sea, ¿quién puede estar en el ideal si todo es culpa nuestra? ¿Quién?
Siempre estaba fuera del ideal. En cada culto siempre tenían que arrepentirse de algo. ¿Y quién puede estar en el ideal? Nadie. Si no siente la presencia de Dios, hay pecado oculto en el corazón. Si usted toma una iglesia donde están personas de esta, ese lugar está muerto. No hay presencia de Dios ahí. Bueno, pero la culpa es tuya, porque ya el sistema es así. Nunca daban con el estándar de santidad, siempre impuros, contaminados, etc. Confesar cosas íntimas delante de la, mire esto, confesar cosas íntimas delante de la congregación, secretos, vergüenzas. Ya conocían tus puntos débiles y ellos sabían que ya los conocían. Mire qué barbaridad esto. Conocer secretos, cosa inconfesable, para después usarlas en contra de la persona. Qué terrible. Lo siguiente me destruyó. La víctima me contó de un abuso de un ministro. Un abuso. Y yo defendí al ministro para proteger la institución. Eso me destruyó internamente. Y dejé como culpable a la víctima. O sea que yo tenía que defender más la institución que cualquier cosa gravísima que suceda. Y eso pasa totalmente en un sistema en donde se defiende más a los ministros y no se creen en las víctimas. Está en un lugar peligroso, quien quiera que sea. Ahí recapacité sobre mis actos. Defendía a los fuertes y sacrificaba a las víctimas. Y lo hacía para mantener la unidad en detrimento de la justicia. En abuso doméstico pedía que se sometieran al abusador. Todo para mantener el número de personas en la iglesia. ¿Qué le parece? Buena táctica, ¿no? 5. Táctica. Hacer creer que su sufrimiento era la voluntad de Dios. Si algo salía mal, era por falta de fe. Nunca era responsabilidad del ministro. Veía el efecto en los hermanos y me iba destruyendo internamente. Y obvio, si es una mentira. Se está defendiendo a los ministros en detrimento de la gente, y la gente obviamente se va a hacer aniquilada, destruida. Todo es culpa de ellos nada más, y no tienen solución nunca, porque nunca la va a encontrar ahí. Me di cuenta de que yo era prisionera de mis propias doctrinas. Eso es lo que le habían enseñado, pero ahora está viendo el error. Preparando un sermón sobre el perdón, colapsé, porque quedé expuesta a mis actos y sus consecuencias. Yo como ministro era una farisea, sin clemencia, sin misericordia ni amor de Dios. Si no hay clemencia, no hay misericordia ni amor, Dios no está ahí. Y solamente con esas cualidades se puede hacer todo lo que he mencionado anteriormente. No es posible hacerlo de otra manera. Comencé a enmendar mis actos dañinos, leí libros sobre abusos espirituales. Después comenzó a informarse y descubrió que las clases que le habían dado de cómo atender a los hermanos, ¿qué era? Describí que las 5 tácticas que yo había usado tienen nombres: manipulación, control coercitivo, aislamiento social, abuso espiritual, victimización del vulnerable. Y la reflexión de ella, ¿en qué termina? No eran estrategias de Dios, son herramientas de abuso. No eran estrategias de Dios, son estrategias de abusos. Decidí renunciar, pero tenía una responsabilidad con las personas que había dañado. Un domingo subí al púlpito por última vez. Expliqué las 5 tácticas y pedí perdón por utilizarlas en la iglesia con ellos. Les dije que habían sido manipulados, que merecían libertad, que Dios no era un tirano, que pedía obediencia ciega a líderes imperfectos como yo. Durante años le enseñé que irse de esta iglesia era irse de Dios. Yo les digo la verdad, Dios es más grande que estos muros, más grande que mi autoridad, más grande que cualquier institución. Y si necesitan irse para sanar, para crecer, para ser libre, váyanse con mi bendición. Porque el amor verdadero no retiene, el amor verdadero libera. El día siguiente fui destituida como pastora. Perdí mi matrimonio. Mi esposo no pudo perdonarme por traicionar el ministerio.
porque me dé cuenta del sistema de maltrato y saqueo que hacía. Perdí mi reputación, me llamaban apóstata. Pero por primera vez en décadas pude respirar. Reviví mis actos, reuniones que alteraban la conciencia de las personas. Debilitábamos la habilidad de pensamiento crítico por medio de ayunos. Música repetitiva, luces, para producir experiencias emocionales que ellos interpretaban como encuentros divinos. Se hacían imposible separar la luz de las sombras. Y lo más doloroso es que todo se hacía en nombre de Dios. Escribí decenas de cartas a personas que había dañado. Algunas me perdonaron, otras me dijeron que ya era demasiado tarde. Tenían razón, hay heridas que tardan años en sanar, si es que sanan alguna vez. Una hermana me pidió encontrarnos, me dijo, que después de años de depresión y ansiedad se fue de la iglesia y comenzó a realizarse terapias y me dijo que yo también era víctima de usar doctrinas. Me perdonó y eso me quebró. Me di cuenta que me tenía que ir cuando reconocí que tenía más temor de Dios que amor por Él. Claro, si es lo único que enseña. Por eso digo, donde hay temor, donde el temor reina, Dios no está ahí, porque Dios es amor. Cuando entendí que una fe basada en el terror no es fe, es esclavitud. Yo crecí con esas normas, por eso no entendí antes el problema. Fui víctima antes de ser victimario. Convertir la duda en pecado, concentrar la autoridad en líderes humanos, aislar socialmente a los miembros, cultivar culpas perpetuas, hacer a las víctimas responsables de sus propios sufrimientos. Si estás en un lugar con estas cosas, tú no estás loco, no eres débil, no te falta la fe, estás siendo manipulado y necesitas libertad. Necesitas una espiritualidad que te haga crecer, que te enseñe a pensar y no a obedecer ciegamente. Me acusaron de estar al servicio de Satanás y tuve múltiples problemas familiares, pero también recibí múltiples mensajes de personas agradecidas, de hombres y mujeres que han estado años en terapias procesando el daño de iglesias abusivas, personas que estaban por suicidarse porque pensaban que era irreparable su daño. Muchas personas entendieron que muchas cosas no eran culpa de ellos, sino que eran víctimas de manipulación. Aprendí que la verdadera fe no necesita miedo para sostenerse. La verdadera espiritualidad te hace más libre, no te aísla. Te da paz y no terror. Te da paz y no terror constante. Encontré una terapeuta especializada en traumas religiosos. Él me ayudó a entender que lo que perpetué tiene nombre, abuso espiritual. La recuperación es posible, pero es lenta. Me enseñó cómo manejar la culpa para que no me consuma. Me enseñó a aceptar la culpa y perdonarme a mí misma. El miedo no viene de Dios. Si tu espiritualidad está construida sobre el terror, eso no es amor divino, eso es control humano. Qué terrible la situación, qué espanto. Las iglesias llenas de esto, las personas destruidas. En estas iglesias, los pastores, la familia están destruidas, porque están utilizando un sistema totalmente perverso. Ellos mismos, y todo tiene que ver ¿con qué? Con juntar dinero. Porque no son hombres de Dios, no son siervos de Dios, son siervos de un sistema, el cual ellos aceptaron para practicar estas cosas, las cuales Dios no ordenó, sino una institución que quiere y mantiene lejos de Dios a las personas que están ahí. Y el resultado es una vida de quebranto, una vida de culpa permanente, una vida de miedo y una vida lejos de Dios. Y lo más terrible es que gran parte de estas personas van a terminar en el infierno porque nunca le creyeron a Dios y nunca sirvieron a Dios, sino que sirvieron a los hombres y a una institución que utilizaba un control inspirado por demonios
para sostener allí personas solamente para ello conseguir vivir de otra manera. Bueno, hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Continúo en el próximo programa. Hasta entonces.